Buenos días, mi nombre es María Barrilero Delgado y mi tutor Jorge Gallego Sánchez, y el tema que voy a desarrollar es el análisis bioclimático de la obra de la Catoni Basal. La estructura de este trabajo va a consistir en una introducción, precedentes, el análisis bioclimático, los casos de estudio y finalmente comparación de estos casos y conclusiones. Quería comenzar mi trabajo con esta cita que dice que el enfoque es simple. La arquitectura sostenible mira al futuro sin dejar de mirar al pasado. El interés por analizar la obra de la Catoni Basal viene dado por mi propia admiración hacia su arquitectura social basada en la modestia, la flexibilidad y la economía. Ellos mismos la defienden el mantenerse sencillo, aprovechando lo que ya existe y teniendo en cuenta el contexto en cada proyecto. En mi opinión, es atractivo cómo a partir de un gasto económico mínimo son capaces de generar espacios de máxima calidad y confort. Y aquí es donde cobra importancia la utilización de los invernaderos. Por todo ello, el objetivo de este trabajo será estudiar las distintas estrategias de diseño bioclimáticas que aparecen en sus edificios y ver si responden meramente a un planteamiento estético o realmente ofrecen una respuesta bioclimática a las condiciones donde se ubican. En cuanto a la metodología de estudio a seguir, se plantea un recorrido inicial por las influencias de la arquitectura de la Catoni Basal y la arquitectura bioclimática, poniendo en contexto sus antecedentes. Una vez desarrollado esto, se sintetizarán las distintas estrategias bioclimáticas a comparar en cada caso de estudio y este análisis se realizará a partir de los datos obtenidos por el programa Climate Consultant. Y una vez desarrollado estas estrategias se compararán con las utilizadas en cada vivienda y se obtendrán las conclusiones e interpretaciones de la investigación. Pero antes de iniciar el análisis bioclimático, me gustaría introducir la arquitectura bioclimática en un marco más amplio, su relación con la obra de la Catoni Basal y otras posibles influencias de su arquitectura. Entendemos como arquitectura bioclimática aquella que está adaptada a las condiciones del clima y que se sirve de los recursos de la naturaleza. Todo esto para alcanzar un confort físico y psicológico y al mismo tiempo reducir los impactos ambientales. Esta inteligencia ya estaba presente en la arquitectura vernácula, pero en el siglo XVIII, tras la Revolución Industrial, comienza la explotación de los combustibles fósiles. Su bajo coste económico hizo que se dejara a un lado la sensibilidad ecológica y se mecanizaran los sistemas de climatización. A raíz de la crisis energética de 1970, se experimenta una subida del precio del petróleo. Esto provoca un nuevo interés por la sostenibilidad y la economización de los sistemas energéticos. Como una vez dijo Luis Fernández Galeano, no hay ecología sin economía. Si relacionamos todo esto con la arquitectura de la Catoni Basal, podemos entender por qué son importantes la inteligencia bioclimática y la sensibilidad ecológica a la hora de diseñar un edificio de bajo coste económico. Uno de los elementos arquitectónicos más característicos dentro de las viviendas de la Catoni Basal son los invernaderos, o como ellos mismos los llaman, jardines de invierno. Estos elementos son los que permiten crear espacios flexibles y móviles y capaces de actuar como captadores de energía. Pero antes de entender su funcionamiento, es necesario mirar atrás y comenzar a estudiar su historia. En el siglo XIX, gracias a los avances de la industria, surgieron nuevos materiales como el vidrio y el acero. Estos hicieron posibles nuevas estructuras más ligeras y amplias, como podemos observar en la Palm House o el Crystal Palace. En estos lugares ya comenzaba a haber un interés por el control del clima para alcanzar las temperaturas deseadas en el interior. Más adelante encontramos diferentes ejemplos de viviendas en la arquitectura moderna, en los que el vidrio cobra mayor importancia creando una mayor relación entre el interior y el exterior. Se puede decir que gracias a todos estos avances e influencias, la Catoni Basal son capaces de desarrollar una arquitectura barata, sencilla y flexible, en la que prevalecen el confort y la habitabilidad. En segundo lugar, voy a hablar del análisis bioclimático y la metodología y estrategias a seguir en los siguientes casos de estudio. Tanto en términos generales como en los casos de estudio que veremos más adelante, la metodología del análisis bioclimático consiste en la obtención de información y toma de datos del entorno, como pueden ser factores climáticos, factores del lugar y factores biofísicos. La obtención de información y toma de datos del contexto, como factores de la propia edificación y factores antropológicos y culturales. En tercer lugar, la ordenación e interrelaciones entre los datos. Y por último, la interpretación y elaboración de las conclusiones del análisis. De esta manera, la conclusión de este análisis nos permitirá conocer la arquitectura en profundidad tanto a gran escala como sus aspectos parciales o concretos. En cuanto a las estrategias de diseño bioclimáticas, se estudiarán solamente aquellas que se puedan relacionar con las viviendas de la Catoni Basal. Pero antes de esto me gustaría explicar un elemento básico de apoyo para este análisis, que es la Carta Bioclimática de Gibboni. Gibboni propone la siguiente carta bioclimática, que está dividida en varias zonas según las estrategias de diseño necesarias para unos valores de temperatura y humedad obtenidos.
Las zonas que observamos en esta gráfica son las zonas de confort y las que vamos a estudiar en profundidad serán las siguientes. En primer lugar, calefacción por aprovechamiento pasivo de la energía solar. En el diagrama se puede ver cuál es el área de temperaturas para el que sería útil esta estrategia. Algunos de los sistemas de captación de energía pueden ser los siguientes: captación indirecta tanto adyacente como en el interior, captación directa con un sistema de acumulación o captación independiente. La siguiente estrategia de diseño a utilizar sería la protección solar y esta zona sería a partir de la cual es necesaria esta estrategia. En último lugar, la estrategia de refrigeración por ventilación natural y mecánica. La zona representada pertenece a esta estrategia y algunos de los métodos a aplicar serían los siguientes: ventilación cruzada, chimenea solar o la utilización de patios. A continuación voy simplemente a nombrar los casos de estudio a analizar, que se realizarán a partir de los parámetros y estrategias explicados anteriormente. Para la elección de estos casos se ha tenido en cuenta la localización de todas las viviendas de la Catonio Basal, viendo si presentaban características interesantes para el análisis bioclimático y disponían de la información necesaria. Finalmente, se han decidido estudiar la casa La Tapí, la casa en Burdeos, la casa en Coutras y las viviendas HLM en Trignac. Lo que se pretende hacer a partir de ahora es aplicar a cada uno de estos casos de estudio la metodología de análisis bioclimático ya estudiada, identificar las estrategias de diseño bioclimáticas utilizadas en cada caso y compararla con las ideales para cada localización, viendo así si responden meramente a un planteamiento estético o realmente ofrecen una respuesta bioclimática. Una vez realizadas estas comparaciones se obtendrán las conclusiones pertinentes. Y para finalizar, estas han sido algunas de las fuentes bibliográficas utilizadas. Muchas gracias y un saludo.